Hay un planeta orbitando en secreto dentro de un agujero negro, sus habitantes son escalofriantes. Se supone que la nave colonial Heraisen debía pasar cerca del agujero negro, no aterrizar en el planeta que lo orbitaba. Pero algo salió mal. Los sistemas de navegación fallaron. La tripulación perdió el conocimiento y, al despertar, llevaban 3 horas en la superficie del oscuro planeta, según indicaba su reloj. Pero el calendario de su nave mostraba que habían transcurrido 600 años en la Tierra. Estaban varados en un planeta de noche eterna, rodeados de seres que los recibieron con los brazos abiertos y rostros sin ojos. Finalmente llegaron, dijo el ser con voces que sonaban como música reproducida al revés. Los hemos estado llamando durante tanto tiempo. Sabíamos que nos escucharían tarde o temprano. Sabíamos que volverían a casa. La primera transmisión de la tripulación a la Tierra llegó como un archivo de vídeo fragmentado, dañado de una manera que no debería haber sido posible. En la grabación, el capitán aparecía frente a la cámara con lágrimas corriendo por su rostro. Pero sonreía, radiante de alegría. No están ciegos, dijo. Somos los ciegos. Hemos estado ciegos toda nuestra vida, atrapados en una pequeña franja del espectro electromagnético, sin ver nada más que mentiras. Ellos evolucionaron más allá de eso. El agujero negro eliminó la necesidad de luz y, a cambio, les dio acceso a todo. Pueden ver la materia oscura. Pueden ver los pensamientos. Pueden ver el tiempo. Hizo una pausa y algo se movió detrás de él. Una figura en la que la cámara se negaba a enfocar. Dicen que el problema son nuestros ojos. Dicen que pueden curarnos. Dicen que el procedimiento es indoloro y que el regalo es eterno. He decidido dejar que me ayuden. El vídeo se cortó con estática. Cuando se reanudó, el capitán estaba de nuevo frente a la cámara. Sus cuencas oculares estaban vacías, selladas con piel suave y sana, pero reía con más felicidad de la que jamás había mostrado en ninguna transmisión anterior. Puedo verte, susurró, mirando directamente a través de la cámara, a través del espacio y el tiempo, música, directamente a quien quiera que estuviera mirando. Puedo ver a todos los que están viendo esto. Puedo ver dentro de tus pensamientos. Oh, pobres criaturas ciegas. No tienen ni idea de lo que se pierden. No se preocupen. Venimos a ayudarlos a todos. Todos, traemos el regalo. Esa transmisión fue clasificada 17 horas después de llegar al observatorio Hadrell Bank en Cheshire, Inglaterra. Lo sé porque fui yo quien la recibió. Me llamo Douglas Wade y trabajé 14 años como radioastrónomo senior antes de que el gobierno me reasignara, discretamente, a un proyecto llamado Faro. Me dijeron que estaría vigilando el espacio profundo en busca de señales del regreso del horizonte. No me dijeron que pasaría los siguientes 3 años viendo llegar más transmisiones, cada una mostrando a otro miembro de la tripulación sonriendo, llorando de alegría, con las cuencas de los ojos lisas y selladas. No me dijeron que las transmisiones se acercaban. Y desde luego no me dijeron que la semana pasada detectamos que el horizonte entraba en nuestro sistema solar, desacelerando hacia la Tierra con una lista de pasajeros que había pasado de 12 tripulantes a más de 9000. El regalo está casi aquí. 3 días antes de que el horizonte alcanzara la órbita terrestre, me senté en el sótano de las instalaciones de Hadrell Bank con un hombre en quien había llegado a confiar más que en nadie en el proyecto Faro. Se llamaba Bernardo Hooks y había sido analista de señales para la inteligencia británica antes de que lo involucraran en todo este lío. Pasamos 18 meses juntos en esa habitación sin ventanas, viendo transmisiones que habrían vuelto loco a cualquiera. Bernard tenía la habilidad de hacer que lo insoportable pareciera casi rutinario. Hacía bromas sobre el servicio de catering, se quejaba de la ventilación y hablaba del nuevo novio de su exmarido con un desdén teatral. Cosas normales, cosas humanas. Ayudaba. La trayectoria está confirmada, dijo esa mañana, deslizando una tableta por el escritorio hacia mí. Alcanzarán una órbita estable en 72 horas. Los estadounidenses quieren derribarlo. Los rusos quieren abordarlo. Los chinos no han respondido a ninguna comunicación en 6 días. Miré fijamente la proyección orbital en la pantalla.
La trayectoria del horizonte se curvaba alrededor de la Tierra en una suave espiral como un depredador que acecha a su presa herida. ¿Y qué queremos?, pregunté. Bernard rió, pero no había humor en su risa. Queremos fingir que esto no está pasando. El típico enfoque británico. Se frotó los ojos. Llevaba 30 horas despierto, igual que yo. Douglas, he estado pensando en el número de pasajeros. 9.000 y pico. 9.217 según el último PIN. Abrió otro archivo. El Horizon despegó con una tripulación de 12, capacidad máxima de soporte vital para 40 si realmente los apretujabas. Es imposible que esa nave pueda albergar físicamente a 9.000 personas. Yo también había pensado en esto, a altas horas de la noche, cuando las instalaciones estaban en silencio y el único sonido era el zumbido de los servidores procesando datos desde el borde del sistema solar. Tal vez ya no sean personas. No en el sentido que entendemos. O tal vez la nave ya no sea una nave. Bernard hizo zoom en los últimos datos de imagen. La silueta del horizonte era extraña. Alargada, de aspecto orgánico, como una vaina o una crisálida. Había estado creciendo, ganando masa desde algún lugar. La física no tenía sentido. Nada de esto tenía sentido. Esa era la parte que me mantenía despierto, que me mantenía mirando las transmisiones fotograma a fotograma, buscando algo que pudiera explicar, algo racional. La primera transmisión había llegado hacía 3 años. El capitán Harold Brennan, un piloto condecorado de Edimburgo, aparecía frente a la cámara con lágrimas en los ojos y una alegría que se reflejaba en cada rasgo. Lo había visto describir el procedimiento, lo había visto regresar a la cámara después, con las cuencas de los ojos selladas y la piel de un color rosa y un aspecto saludable, como la de un recién nacido. Desde entonces, habíamos recibido 47 transmisiones más. 47 miembros de la tripulación y pasajeros, cada uno experimentando la misma transformación, cada uno describiendo el don en términos que sonaban a éxtasis religioso. Pueden ver la gravedad, había dicho uno de ellos, un joven ingeniero llamado Thomas Whitfield. No la sienten, la ven como ríos de oro fluyendo a través de todo. ¿Y el tiempo? El tiempo no es una línea, Douglas. Es un océano. Me enseñaron a nadar en él. Él sabía mi nombre. Al final, todos lo sabían. Miraban a la cámara y hablaba directamente a quienes la verían, como si las grabaciones fueran cartas dirigidas a destinatarios específicos. La transmisión más reciente había llegado hacía 6 días. Era diferente a los demás. Bernard lo puso sin que yo se lo pidiera. Lo habíamos visto juntos cientos de veces, intentando comprenderlo. Las imágenes mostraban el interior del horizonte, o en lo que se había convertido el horizonte. Las paredes estaban cubiertas de algo que pulsaba con luz bioluminiscente, de un azul pálido y un verde enfermizo. Figuras humanoides se movían al fondo, pero de una forma extraña que la cámara no lograba captar del todo. Y en el centro del encuadre se encontraba un hombre que no reconocí, aunque los metadatos de la transmisión lo identificaban como el capitán Brennan. Había cambiado. Su cuerpo se había alargado, sus extremidades eran demasiado largas, sus dedos se ramificaban en delicados patrones fractales. La piel donde antes estaban sus ojos ahora presentaba formas geométricas complejas, como tatuajes dibujados con luz viva. Douglas, dijo en la grabación, y su voz armonizó consigo misma, con múltiples capas y resonancia. Sé que tienes miedo. Yo también lo tuve al principio. Pero tienes que entender. No venimos a hacerte daño. Venimos a completarte. La humanidad nunca estuvo destinada a permanecer ciega. Siempre estuviste destinado a unirte a nosotros. El agujero negro nos lo demostró. Nos lo demostró todo. Se acercó a la cámara y los patrones geométricos de su rostro parecieron cambiar y reorganizarse. Tú, Douglas, has sido elegido específicamente para ayudar con la transición. Por eso te permitieron recibir nuestros mensajes. Por eso te pusieron en esa habitación, en ese edificio, en esa silla específica. Todo estaba preparado. Todo estaba exactamente como debía estar.
La transmisión terminó ahí. Miré a Bernard y él me devolvió la mirada. Ninguno de los dos habíamos hablado directamente del tema. Las implicaciones eran demasiado grandes, demasiado aterradoras. Si Brennan decía la verdad, entonces toda mi carrera, mi traslado al Proyecto Faro, mi asignación a esta estación de monitoreo específica, había sido orquestada, no por gobiernos ni agencias de inteligencia, sino por algo que podía ver a través del tiempo mismo. Y si eso era cierto, entonces huir era inútil. La resistencia era inútil. Todo lo que pudiera hacer ya estaba previsto. Deberíamos dormir un poco, dijo Bernard en voz baja. Nos esperan unos días intensos. Asentí, pero no me moví. Me quedé allí sentado, mirando el fotograma final congelado de la transmisión. Los patrones geométricos donde antes estaban los ojos del capitán Brennan. Parecen palpitar incluso en la imagen fija. Parecen mirarme fijamente. Afuera, la enorme antena parabólica del telescopio Lovell gimió mientras seguía algo a través del cielo nocturno. Últimamente lo había estado haciendo mucho, moviéndose por su cuenta, apuntando hacia coordenadas que nadie había programado, apuntando hacia el lugar de donde provenía el horizonte. La primera señal de que algo andaba mal físicamente llegó 2 días antes de que el horizonte alcanzara la órbita. Caminaba por los terrenos de la instalación al amanecer, de regreso a mis aposentos después de otra noche sin dormir, música, cuando noté las sombras. Apuntaban en la dirección equivocada. El sol salía por el este, pintando el cielo con tonos ámbar y rosados. Pero la sombra del telescopio del amor se extendía hacia él en lugar de alejarse. Me quedé allí un buen rato, convencida de que estaba alucinando por el cansancio. Apuntaba hacia el telescopio, hacia la parte del cielo donde se acercaba el horizonte. Encontré a Bernard en el comedor, mirando su desayuno sin comerlo. Levantó la vista cuando me senté frente a él, y por su expresión supe que él también lo había notado. Empezó hace 1 hora, dijo, música, en voz baja. Sombras, reflejos, cualquier cosa que implique que la luz se comporte de forma predecible. Ahora todo está mal. Todo orientado hacia la nave. Eso no es posible. No, no lo es. Apartó el plato. Llamé a mi contacto en el CERN. Están viendo lo mismo. Los experimentos con partículas están dando resultados imposibles. Los fotones se comportan como si fueran atraídos hacia un único punto en el cielo. Todos y cada uno de ellos. Y pensé en lo que el capitán Brennan había dicho en las transmisiones sobre ver la gravedad como ríos de oro. Música, sobre nadar a través del tiempo. Si los seres de ese planeta pudieran percibir fuerzas que ni siquiera podemos detectar, tal vez también podrían manipular fuerzas que creíamos comprender. Los estadounidenses lanzaron un interceptor hace 3 horas, continuó Bernard. Una fragata de misiles con carga nuclear, música, a bordo del USS Galloway, con base en Norfolk. Obviamente, es alto secreto, pero mi contacto tiene contactos. Sonrió con amargura. Música, desapareció, no fue destruido, simplemente desapareció. Un momento estaba ahí en el radar acelerando hacia su trayectoria de intercepción y al siguiente ya no estaba. Ni rastro de escombros, ni señal de radiación. 87 tripulantes simplemente borrados de la existencia. Pensé en esos hombres, marineros que se habían alistado para proteger a su país, que probablemente tenían familias esperándolos en Virginia y Carolina del Norte. Desaparecieron en un instante, sin siquiera la dignidad de una batalla. Retirados para ser usados. El número de pasajeros en el horizonte aumentó en 87 aproximadamente 1 hora después. La voz de Bernard era monótona, clínica. Así era como lidiaba con la situación, refugiándose en los datos, en el análisis. Sus nombres aparecieron en la lista de pasajeros. Sus registros de servicio se actualizaron con una nueva asignación. Alguien o algo lleva una contabilidad muy meticulosa. Sentí un escalofrío en el pecho. La nave no solo se acercaba a la Tierra. Estaba recolectando, cosechando. Cualquiera que se acercara lo suficiente se convertía en parte de su cargamento. Necesitamos evacuar las instalaciones, dije. Alejemos a todos lo más posible de aquí.
Bernard negó con la cabeza. Órdenes de Londres. Nos quedamos. Vigilamos. Informamos. Se rió amargamente. Además, Douglas, ¿a dónde iríamos exactamente? Si Brennan tiene razón, si estas cosas pueden ver a través del tiempo, entonces ya saben dónde estará todo el mundo en la Tierra. Huir sería una pérdida de tiempo. Quise discutir con él, pero no encontré las palabras. Tenía razón. Ese era el horror. Contra un enemigo que podía prever el futuro. Todas las estrategias ya estaban contrarrestadas, todas las rutas de escape ya estaban bloqueadas. Pasamos el resto de la mañana revisando los datos más recientes. El horizonte había entrado en una órbita estable alrededor de la Luna, utilizando la masa lunar para desacelerar. Las imágenes telescópicas mostraron que la nave había seguido cambiando. Su casco ahora estaba cubierto con los mismos patrones bioluminiscentes que habíamos visto en las transmisiones, pulsando con ritmos lentos que casi parecían una respiración. Alrededor del mediodía, recibimos una nueva transmisión. No provenía del horizonte. La señal se originó en algún lugar de la superficie terrestre, específicamente en un pequeño pueblo llamado Goole, en East Yorkshire, a unos 96 kilómetros al sur de nuestra posición. La transmisión era un archivo de vídeo con fecha y hora de esa mañana, que mostraba a un hombre de unos 60 años sentado en lo que parecía una cocina. Tenía las cuencas de los ojos lisas y selladas. Me llamo Walter Fitch, dijo con calma. Soy cartero jubilado. Nunca he estado en el espacio. De hecho, nunca he salido de Inglaterra. Sonrió. Y era la misma expresión beatífica que habíamos visto en la tripulación del Horizon. Pero aún así me alcanzaron. Anoche los oí cantar. No con mis oídos, sino con algo más profundo, algo que no sabía que tenía. Y cuando desperté esta mañana, pude ver. Giró la cabeza, siguiendo con la mirada algo invisible al otro lado de la habitación. Sus movimientos, musicales, eran fluidos, seguros, no los gestos vacilantes de un ciego, sino los movimientos precisos de alguien que podía ver mucho más que cualquier persona vidente. Hay tanta belleza, susurró. Tanta que se están perdiendo. Las corrientes del tiempo fluyendo a través de todo. Los recuerdos incrustados en cada objeto. ¿Sabían que el anillo de bodas de su abuela recuerda haber sido usado? ¿Sabían que las paredes de la casa de su infancia aún conservan ecos de sus risas? Su voz se quebró por la emoción. Ahora puedo ver a mi esposa. Murió hace 11 años, pero sigue aquí. Todo sigue aquí. Nada se pierde de verdad una vez que sabes mirar. Extendió la mano hacia la cámara como si intentara tocar a quien estuviera mirando. No tengas miedo, dijo. Cuando te llegue el turno, acéptalo. Esos pocos segundos de oscuridad valen más que una eternidad de visión verdadera. La transmisión terminó. Bernard y yo nos quedamos en silencio. Las implicaciones eran demasiado grandes para asimilarlas. El horizonte no necesitaba aterrizar. No necesitaba enviar a nadie. Lo que fuera que estuviera en esa nave podía atravesar el espacio vacío y transformar personas a distancia. ¿Cuántos más?, pregunté finalmente. Bernard abrió un panel de control. Llegaban informes de todo el mundo. Primero casos aislados, luego brotes. Personas que despertaban sin ojos, describiendo visiones de una belleza imposible, hablando con voces que armonizaban consigo mismas. Al mediodía, el número de casos confirmados superaba los 2000. Al anochecer, eran 40.000. No eran casos aleatorios. Las transformaciones seguían patrones específicos, círculos concéntricos que se extendían desde los principales centros de población, moviéndose en oleadas que coincidían con el periodo orbital del horizonte. Cada 93 minutos, otro grupo de personas recibía el don. Y todos estaban rebosantes de alegría. Eso fue lo que más me perturbó. Ninguno de los transformados expresó miedo ni arrepentimiento. Lloraban de gozo. Daban las gracias a los seres que los habían cambiado. Hablaban de su ceguera como un paciente hablaría de un tumor que finalmente le han extirpado.
En Internet, las reacciones se dividieron en dos bandos. Algunos lo llamaron una invasión, exigieron una respuesta militar y huyeron a búnkeres e islas remotas. Otros lo recibieron con agrado. Se crearon foros dedicados a prepararse para el regalo. Grupos de meditación intentaban prepararse para recibirlo. Gente de pie en azoteas con los brazos extendidos, esperando su turno. El mundo se desmoronaba por algo que no comprendía. Y los seres del horizonte ni siquiera habían aterrizado todavía. Tal vez tengan razón, dijo Bernard en voz baja. Ya era tarde, pasada la medianoche. Estábamos solos en la sala de monitoreo, rodeados de pantallas que mostraban un mundo que cambiaba vertiginosamente. Tal vez, en efecto, estamos ciegos. Tal vez lo que ofrecen sea realmente mejor. Lo miré fijamente. No puedes hablar en serio. Ya no sé qué soy, Douglas. Se frotó la cara con ambas manos. He dedicado toda mi carrera a analizar amenazas, a identificar enemigos. Pero estas cosas no nos atacan. No exigen la rendición. Simplemente comparten algo, lo regalan. Me miró a los ojos y vi algo en su expresión que me asustó más que cualquier otra cosa en las transmisiones. Vi duda. ¿Y si somos nosotros los que estamos equivocados? ¿Y si estamos luchando contra nuestra propia evolución? Antes de que pudiera responder, las luces parpadearon. Todas las pantallas de la sala se apagaron durante exactamente 3 segundos. Cuando volvieron a conectarse, había un nuevo mensaje en nuestra bandeja de entrada. El campo del remitente estaba en blanco. El asunto contenía una sola palabra, Douglas. Lo abrí. Dentro había una fotografía, un fotograma de una transmisión que nunca habíamos recibido. Mostraba el interior del horizonte, ese corredor orgánico y palpitante de luz bioluminiscente. Y de pie en el centro del encuadre, sonriendo a la cámara con figuras geométricas donde deberían haber estado sus ojos, estaba Bernard. Me giré para mirar al hombre sentado a mi lado. Miraba sus propias manos con una expresión de asombro, como si las viera por primera vez. «Oh», dijo en voz baja. «Oh, Douglas, ya está sucediendo. Ya están dentro de mí. Puedo sentir cómo reorganizan las cosas, preparándome». Levantó la vista y por un instante, música, creí ver una luz parpadeando bajo la piel de sus párpados. No duele nada. Se siente como volver a casa. Debería haber corrido. Debería haber dejado inconsciente a Bernard y arrastrarlo a la enfermería. Debería haber pedido ayuda. Debería haber hecho algo más que quedarme sentada mirándolo cambiar. Pero no lo hice. No pude. En parte fue la conmoción, la parálisis que se produce cuando la realidad se rompe de forma que el cerebro no puede procesarla. Pero otra parte, una parte que me avergüenza admitir, fue la curiosidad. Una curiosidad morbosa y terrible por saber qué le estaba pasando a mi amigo. La transformación de Bernard duró 11 minutos. Lo sé porque estuve pendiente del reloj todo el tiempo, contando los segundos como si fueran oraciones. 11 minutos para deshacer todo lo que una persona era y reconstruirla en algo distinto. Empezó con sus ojos. Los iris comenzaron a palidecer, el marrón intenso se desvaneció en gris, luego en blanco, y finalmente en algo que no era realmente color alguno. Parpadeó rápidamente, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no lloraba de dolor. Su expresión era de asombro abrumador, como la de un niño que ve el océano por primera vez. Douglas, susurró. Douglas, puedo verlo. La señal. No son ondas de radio. Es algo completamente distinto. Algo que existe entre frecuencias, en los espacios que nuestros instrumentos nunca fueron diseñados para detectar. Algo para lo que no tenemos palabras. Extendió la mano hacia mí, temblando. Es hermoso. Es lo más hermoso que he visto jamás. Su voz se cortó, sus ojos se pusieron en blanco, mostrando solo blanco. Y entonces el blanco comenzó a oscurecerse, no a su marrón original, sino a negro. Negro puro y absoluto, como mirar a través de un agujero cortado en el tejido de la realidad.
Pensé en el agujero negro alrededor del cual orbitaba el horizonte, esa ausencia insaciable en el centro de todo. Y comprendí que estaba viendo como un fragmento de él echaba raíces en el cráneo de mi amigo. Entonces la oscuridad comenzó a extenderse. Se movía como tinta en el agua, filamentos oscuros que se arrastraban desde sus pupilas hasta el blanco de sus ojos. En cuestión de segundos, sus globos oculares quedaron completamente sumergidos en aquella oscuridad imposible. Y entonces, lentamente, los párpados comenzaron a cerrarse. Al abrirse de nuevo, no había nada detrás de ellos, solo una piel suave y rosada, sana y nueva, como si nunca antes hubiera habido ojos allí. Bernard sonrió. «Oh», dijo, y su voz adquirió ahora esa cualidad armónica, rica en matices y resonante. «Oh, Douglas, lo siento mucho. Siento mucho todos los años que pasé ciego, todo lo que me perdí, todas las veces que no logré verte de verdad». Se puso de pie, música, moviéndose con una gracia que nunca antes había tenido. Su lenguaje corporal era diferente, más fluido, más seguro. Se giró hacia mí, aun sin poder verme, sentí su atención fija en mi rostro con perfecta precisión. «¿Tienes miedo?», dijo. No era una pregunta. «¿Tienes miedo de perderte a ti mismo, de convertirte en algo distinto a lo que eres?». Se acercó un poco más y yo aparté la silla, distanciándonos. «Pero esa es la mentira que nos contaron, Douglas. La mentira que nos hemos estado contando desde que salimos del océano. Esa identidad es fija. Ese cambio es pérdida. Esa evolución es muerte. Mantente al margen». Mi voz salió, apenas un susurro. Bernard se detuvo. Inclinó la cabeza, y esas suaves zonas de piel donde habían estado sus ojos parecieron moverse y flexionarse como si algo se moviera debajo de ellas. «No voy a obligarte», dijo con suavidad. «Así no funcionan las cosas. Hay que aceptar el regalo. Hay que darle la bienvenida. Si te resistes, si de verdad no lo quieres, no lo aceptarás». Hizo una pausa. «Pero Douglas, ¿por qué te resistirías? ¿Qué tiene la ceguera que merezca la pena conservar?». No tenía respuesta. Esa era la peor parte. Todo lo que decía Bernard parecía razonable. Los transformados no sufrían. No estaban esclavizados ni controlados. Por lo que pude observar, eran genuinamente más felices que antes. Entonces, ¿por qué la idea de unirme a ellos me llenaba de un pavor tan profundo? Bernard pareció percibir mi confusión. Metió la mano en el bolsillo y sacó su cartera, una desgastada pieza de cuero que su esposo le había regalado años atrás. Lo abrió, música, y sacó una fotografía, la de su boda. Dos hombres de traje de pie bajo un arco de flores, sonriendo a la cámara. «Puedo verlo ahora», música, dijo Bernard en voz baja. «Jeffrey. Puedo ver cada momento que compartimos, preservado en el tejido del espacio-tiempo. Puedo ver el momento en que murió. Y puedo ver que la muerte no es un final. Es solo una transición, un cambio de perspectiva». Me tendió la fotografía. «Me está esperando, Douglas. Al otro lado de esta transformación, hay un reencuentro que he estado esperando durante 3 años. ¿Cómo podría negarme?». Tomé la fotografía. Los dos hombres en la imagen se veían tan felices, tan seguros de su futuro juntos. Recordé haber conocido a Jeffrey una vez en una fiesta de Navidad, 2 años después de empezar a trabajar en el proyecto Faro. Para entonces, estaba delgado, el cáncer ya lo estaba consumiendo, pero sus ojos brillaban y rebosaban de amor cada vez que miraba a Bernard. Murió 8 meses después de que se tomara esta foto. Bernard se tomó 3 semanas de permiso para el funeral y regresó más callado. Un hombre que se había sumergido en el trabajo porque el trabajo era lo único que no le recordaba lo que había perdido. «Los seres en el horizonte», dije lentamente. «¿Qué son? ¿De dónde vinieron?». El rostro sereno de Bernard se transformó en algo que podría haber sido una sonrisa. «Son nosotros, Douglas. Son en lo que nos convertimos. Lo que siempre estuvimos destinados a ser». Señaló vagamente hacia el cielo, hacia la nave en órbita.
Hace millones de años, sus ancestros eran como nosotros, biológicos, limitados, atrapados en cuerpos que solo podían percibir una pequeña fracción de la realidad. Pero encontraron un agujero negro, y el agujero negro les mostró la verdad. ¿Qué verdad? Que la conciencia no requiere carne. Que la percepción no requiere órganos. Que el universo es vasto, extraño y hermoso más allá de lo que podemos imaginar. Y que lo único que nos impide experimentarlo plenamente son estos. Tocó el espacio donde habían estado sus ojos, música. Estos instrumentos rudimentarios, estas cámaras biológicas que nos muestran sombras y las llaman realidad. Pensé en las transmisiones, en el capitán Brennan describiendo ríos de gravedad dorada, en Walter Fitz viendo a su esposa muerta en las corrientes del tiempo, en la alegría en cada rostro transformado, las lágrimas de felicidad, la abrumadora gratitud. ¿Y el agujero negro? Dije, ¿qué es? ¿Una puerta de entrada? ¿Una herramienta? Bernard guardó silencio un momento. Cuando volvió a hablar, su voz era más suave, más insegura. No lo sé, admitió. Ahora veo tantas cosas, Douglas. Más de lo que jamás creí posible. Pero aún hay lagunas, aún sombras en los límites de mi nueva percepción. Hizo una pausa. Esos seres sirven al agujero negro. Extienden su influencia por toda la galaxia. Llevan el don a las especies que están preparadas para recibirlo. ¿Pero por qué el agujero negro quiere esto? ¿Qué gana con nuestra transformación que yo no puedo ver? El detalle que me había estado inquietando desde la primera transmisión. Los seres no actuaban de forma independiente. Música, eran sirvientes, misioneros de algo vasto e incomprensible. Algo acechaba en el centro de su devoción como una araña en el corazón de su telaraña. El agujero negro no era solo un fenómeno. Tenía hambre. Y cada persona que recibía el don, cada conciencia que se transformaba, expandía y transfería al medio en el que existían los seres, se veía atraída hacia esa hambre, la alimentaba, se convertía en parte de ella. El regalo no era generosidad. Era apetito. Necesito pensar, dije. Necesito tiempo. Bernard asintió lentamente. Tienes hasta mañana. Es cuando la próxima oleada llegue a estas instalaciones después de música, eso. Extendió las manos en un gesto casi de disculpa. El regalo se ofrecerá estés listo o no. Y Douglas, de verdad espero que lo aceptes. Odiaría que fueras uno de los que se niegan. ¿Qué les pasa a los que se niegan? La expresión de Bernard vaciló. Por un instante, algo cruzó su rostro que parecía casi miedo. Permanecen ciegos, dijo en voz baja. Música, atrapados para siempre en sus cuerpos moribundos mientras todos a su alrededor ascienden, viendo a sus seres queridos transformarse y siendo incapaces de seguirlos. Incapaz de ver lo que veían sus seres queridos, incapaz de compartir la belleza, su voz se redujo a un susurro. No es un castigo, Douglas. Son solo las consecuencias, el resultado natural de negarse a evolucionar. Se giró y caminó hacia la puerta. Sus movimientos eran extrañamente fluidos, guiados por sentidos que no podía comprender. Una cosa más, dijo, deteniéndose en el umbral. Los seres quieren que te diga algo. Un mensaje específicamente para ti. Esperé, apretando con tanta fuerza los reposabrazos de mi silla que me dolían los nudillos. Dijeron, el astrónomo que observa las estrellas se convertirá en uno. Dijeron, ya has sido elegido. Tu transformación ya está escrita en las corrientes del tiempo. La única pregunta es si caminarás hacia allí voluntariamente o si te llevarán en brazos. Se marchó. La puerta se cerró tras él con un suave clic, y escuché sus pasos alejarse por el pasillo, firmes, pausados. Los pasos de alguien que tenía todo el tiempo del universo. Me quedé sola en la sala de control, rodeada de pantallas que mostraban un mundo sumido en el caos. El número de transformaciones había llegado a 300.000. Los gobiernos se derrumbaban mientras los líderes aceptaban el don o eran reemplazados por quienes lo habían aceptado. Las ciudades ardían donde los transformados y los temerosos chocaban en calles iluminadas por el fuego y la piel bioluminiscente. Y en órbita, el horizonte esperaba, paciente como una tumba,
paciente como el agujero negro al que servía. Bajé la mirada hacia la fotografía de la boda de Bernard, que aún sostenía en mi mano. 2 hombres felices en el mejor día de sus vidas. Ciegos al futuro que les aguardaba. Ciegos al cáncer que se llevaría a uno de ellos. Ciegos al horror cósmico que se cobraría la vida del otro. Quizás ese era el sentido. Quizás la ceguera no era una limitación. Era una bendición. Me pregunté si la ignorancia era realmente algo tan terrible. Me pregunté si verlo todo significaba perder algo esencial. Y me pregunté, mientras la noche se extendía hacia la mañana y el regalo se acercaba, si tendría el valor de rechazar lo que todos a mi alrededor parecían desesperados por aceptar. Las pantallas parpadearon. Por un instante, creí ver el rostro de Bernard entre la estática, sonriéndome con patrones geométricos que florecían donde antes estaban sus ojos. Luego la imagen desapareció, y me quedé a solas con mis pensamientos, mi miedo y la lenta e inexorable llegada del amanecer. No dormí. No podía. En cambio, pasé las horas restantes de oscuridad haciendo lo que me habían enseñado, analizar datos, buscar patrones, intentar comprender. Los servidores de la instalación contenían 3 años de transmisiones desde el horizonte. Cientos de horas de grabación, miles de puntos de datos, todo meticulosamente catalogado y referenciado. Ya había visto la mayor parte, pero siempre buscando amenazas, debilidades, alguna forma de contraatacar. Ahora lo veía con otros ojos. Buscaba inconsistencias. El primero que noté fue pequeño. En una transmisión de hace 8 meses, un miembro de la tripulación transformado llamado Oliver Ashworth describió haber visto la casa de su infancia con todo lujo de detalles. La pintura amarilla de las contraventanas, la grieta en el escalón de la entrada donde me caí de la bicicleta cuando tenía 7 años. Puedo verlo todo preservado para siempre en el tejido del tiempo. Cotejé su expediente personal. Oliver Ashworth había crecido en un piso en Manchester. Sin contraventanas, sin escalones en la entrada, sin ningún accidente de bicicleta a los 7 años. Se había roto el brazo al caerse de un árbol a los 9. Encontré otro dato. Thomas Whitfield, el ingeniero, había hablado con cariño de su hermano James, en una transmisión. Recuerdo cada momento que compartimos, cada discusión, cada reconciliación, cada vez que me ganó al ajedrez. Pero en el expediente de Thomas Whitfield figuraba como hijo único. Las inconsistencias se multiplicaban cuanto más profundizaba en la investigación. Pequeños detalles que se pasaban por alto fácilmente, pero que eran erróneos en aspectos importantes. Los transformados hablaban de recuerdos que no coincidían con sus historias. Describían relaciones que nunca habían existido. Lloraban por pérdidas que jamás habían experimentado. No recordaban sus propias vidas. Recordaban la de otra persona o la de otra cosa. Recuperé las primeras transmisiones, justo después de que el horizonte contactara por primera vez con los seres de ese mundo oscuro. Los primeros informes del capitán Brennan antes de la transformación, cuando aún era el mismo. Su voz era diferente entonces. Cautelosa, profesional, teñida por la fascinación del primer contacto, pero arraigada en la disciplina militar. Son acogedores, había dicho en una de las primeras grabaciones. Casi desesperadamente. Parecen habernos estado esperando a cualquiera. Su civilización es antigua, más antigua que nuestro sistema solar, a juzgar por lo que nos han mostrado. Pero hay algo frágil en ellos, algo que se desvanece. Hizo una pausa, con expresión incómoda, mirando por encima del hombro las formas que se movían en la oscuridad a sus espaldas. Hay algo que no nos están contando. Lo presiento. Hablan del regalo como si fuera la salvación. Pero hay hambre en sus voces, una necesidad. Como si no nos ofrecieran algo, sino que nos lo pidieran, como si nos lo quitaran. No sé cómo explicarlo mejor. Descarté esa observación hace años. Brennan había estado paranoico, estresado, lidiando con una situación imposible. Pero al volver a verlo, oí algo que se me había escapado antes. De fondo, apenas audible, uno de los seres hablaba.
No a Brennan, sino a otro ser en un idioma que el traductor universal traducía como fragmentos. Los guardianes de patrones, tan pocos quedan, deben dispersarse antes del colapso. Guardianes de patrones. Busqué la frase en todas las bases de datos a las que pude acceder. Revistas científicas, informes clasificados, artículos de física teórica. Nada coincidía exactamente, pero encontré referencias a algo similar en la obra de un físico llamado Edmund Fairley, quien había publicado un artículo 12 años antes sobre la teoría de la información de los agujeros negros. La hipótesis de Fairley fue controvertida y prácticamente ignorada por la comunidad científica convencional. Propuso que los agujeros negros no solo consumían materia, sino también información, patrones, las estructuras matemáticas que definían los objetos y los seres en su nivel más fundamental. Sugirió además que las mentes conscientes eran los patrones más complejos del universo, las fuentes más ricas de la información que anhelaban los agujeros negros. Más aún, Fairley había teorizado que una civilización suficientemente avanzada podría aprender a aprovechar deliberadamente estos patrones para actuar como intermediaria entre el hambre de los agujeros negros y los seres conscientes, musicales, dispersos por la galaxia. Enmarcarían esta práctica como un don, como evolución, como trascendencia. Porque un sacrificio voluntario contenía información más coherente que uno tomado por la fuerza. El miedo y la resistencia generaban ruido en la señal. La alegría y la aceptación generaban claridad. El artículo fue retractado 6 meses después de su publicación. Fairley desapareció poco después. Su última ubicación conocida fue una instalación de radioastronomía en Nuevo México donde estudiaba señales del espacio profundo. El informe oficial decía que había sufrido una crisis nerviosa. Se había adentrado en el desierto y nunca lo encontraron. Pero noté algo en sus últimas notas de investigación, ocultas en un apéndice que nadie se había molestado en clasificar. Detectó un patrón en las señales que estudiaba, una secuencia repetitiva que describió como casi lingüística. Y en el margen, escrito a mano y apenas legible, había escrito, vienen. Llevan viniendo mucho tiempo. Y siempre vienen con sonrisas, señales desde la dirección de un agujero negro. Me recosté, con la mente acelerada. Si Fairley tenía razón, entonces esos seres no estaban repartiendo un regalo. Estaban tendiendo una trampa. Cada transformación no expandía la conciencia. La copiaba, la traducía a una forma que pudiera transmitirse a través del espacio, atraída hacia el agujero negro en el centro de su mundo. La persona original era destruida. Lo que quedaba era una copia, una simulación que se ejecutaba sobre el sustrato que los seres utilizaban para su existencia. Esa copia creía ser la misma persona. Creía haber recibido un regalo maravilloso. Creía estar presenciando maravillas inimaginables. Pero la persona real, el ser que la había convertido en quien era, estaba siendo alimentada por algo vasto y hambriento en el corazón de una estrella moribunda. La alegría era real. La gratitud era real. Pero quienes sentían esas emociones no eran quienes habían sido transformados. Eran ecos, sombras, grabaciones que se repetían sin cesar mientras los originales eran digeridos en las entrañas de un depredador cósmico. Pensé en Bernard, en su suave sonrisa mientras la oscuridad consumía sus ojos, en su certeza de que volvería a ver a Jeffrey. ¿Acaso lo veía ahora? ¿O era que la criatura con el rostro de Bernard simplemente estaba programada para creer que sí? ¿Importaba siquiera si la experiencia se sentía igual? Sí. Sí, importaba. Porque en algún lugar de ese agujero negro, el verdadero Bernard había desaparecido. No había trascendido, no había evolucionado, simplemente se había ido, había sido devorado. Y aquello que se hacía llamar Bernard era solo un señuelo. Una cara sonriente diseñada para atraer a más víctimas hacia el mismo destino. Tenía que advertir a alguien. Tenía que encontrar la manera de difundir esta información antes de que llegara la siguiente oleada. Antes de que millones de personas más hicieran fila para que sus patrones fueran explotados por algo que había aprendido a hacer que la extinción pareciera iluminación. ¿Pero quién me creería? Los transformados estaban por todas partes. Controlaban gobiernos, medios de comunicación, redes de comunicación.
Cualquier mensaje que enviara sería interceptado, analizado y contrarrestado. Esos seres llevaban millones de años haciendo esto. Sabían cómo manejar la resistencia. Entonces recordé algo que Bernard había dicho horas antes de su transformación. Sobre los seres que servían al agujero negro, sobre las lagunas en su nueva percepción. Sombras en el borde de su visión. El transformado podía ver casi todo, pero no del todo. Había puntos ciegos. Activé los sistemas de emergencia de las instalaciones. El Judrell Bank se construyó durante la Guerra Fría y fue diseñado para resistir un ataque nuclear. En las profundidades de los edificios principales, había búnkeres revestidos de plomo y cobre, blindados contra interferencias electromagnéticas. Jaulas de Faraday bloqueaban prácticamente todas las señales, impidiendo su entrada y salida. Si la influencia de aquel ser se transmitía mediante algún tipo de radiación o transmisión, esos búnkeres podrían ser invisibles para ellos. Puntos oscuros en su visión, por lo demás perfecta. Era una esperanza remota, probablemente inútil, pero algo era algo. Reuní los suministros que pude cargar, agua, comida, una computadora portátil con las pruebas que había recopilado, y me dirigí hacia las escaleras que conducían a los refugios. El sol comenzaba a asomar afuera, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. La siguiente ola llegaría en menos de una hora. Tenía que estar bajo tierra antes, oculto, en la oscuridad, ciego por elección en un mundo que perdía rápidamente la capacidad de cerrar los ojos. Mientras bajaba las escaleras, pensé en Edmund, caminando con toda la razón hacia el desierto de Nuevo México, con la verdad ardiendo en su mente. ¿Había encontrado algún lugar donde esconderse? ¿Había sobrevivido de alguna manera todos estos años? ¿O simplemente había optado por desaparecer por su propia voluntad en lugar de esperar a que las caras sonrientes lo encontraran? No lo sabía, pero estaba a punto de descubrir si esconderse era siquiera posible. Detrás de mí, el telescopio, que estaba nivelado, crujía y se movía, siguiendo la posición del horizonte en el cielo que se iluminaba. En algún lugar allá arriba, 9000 almas transformadas se preparaban para descender a la Tierra, para reencontrarse con su antigua especie, para compartir el don que las había consumido. Y en los espacios interestelares, el agujero negro aguardaba, paciente y eterno, hambriento de los patrones que nos hicieron ser quienes éramos. El búnker era frío y oscuro, y olía a décadas de abandono. La iluminación de emergencia lo teñía todo de un rojo pálido, dándole a las paredes de hormigón el aspecto de sangre seca. Motas de polvo flotaban en el aire viciado, intactas durante años, hasta que mi llegada las había removido, convirtiéndolas en nubes lentas y a la deriva. Encontré un rincón apartado de la puerta, coloqué mi portátil y esperé. El silencio era opresivo. No se oía ningún sonido en la superficie, ni el zumbido de ningún equipo, solo mi respiración, la música y el leve zumbido electrónico del ventilador de mi portátil. Me esforcé por oír algo, lo que fuera. Aunque sabía que si oía llegar la ola, probablemente ya sería demasiado tarde. La ola llegó a las 6:47 de la mañana. Lo supe porque el reloj de mi portátil parpadeó. Los números se movieron de forma errática durante casi 30 segundos antes de estabilizarse. Sobre mí, a través de toneladas de tierra, plomo y cobre, podía sentir algo que se desplazaba sobre las instalaciones como la sombra de un pájaro enorme. No sé cómo describir lo que sentí. Presión, tal vez una presencia tan inmensa que mi existencia individual parecía casi ofensiva en comparación. Por un instante, comprendí por qué la gente acogía con agrado la transformación en comparación con esa inmensidad. ¿Qué valor tenía una conciencia humana pequeña, ciega y limitada? ¿Qué derecho tenía yo a resistirme a ser absorbido por algo mucho mayor que yo? Luego, el momento pasó y volví a estar solo, pero seguía siendo yo mismo. El escudo había funcionado. Seguía siendo Douglas Weir, seguía limitado. Seguía ciego en todos los aspectos que importaban a los seres superiores, seguía siendo humano. El portátil mostraba imágenes de vigilancia de las cámaras de todo el edificio. La mayoría se habían apagado, pero algunas seguían funcionando, al parecer. Sus lentes eran demasiado primitivas para verse afectadas por lo que acababa de inundar el edificio, de música.
Observé la sala de monitoreo donde había pasado los últimos 3 años de mi vida. El equipo estaba apagado, las pantallas en blanco, pero había gente moviéndose por el lugar. 3 figuras con batas de laboratorio, caminando con esa extraña fluidez y gracia que caracterizaba a los transformados. Revisaban las estaciones, examinaban el equipo, sus rostros sin ojos giraban hacia cada cámara como si pudieran sentir que los observaban. Uno de ellos era el Dr. Philip Harley, el director del centro. Había trabajado con él durante años. Era un hombre amable, paciente, el tipo de administrador que realmente escuchaba a su personal. Ahora se movía como una marioneta, con expresión serena, sus cuencas oculares vacías observando cosas que yo no podía ver. Otra transmisión mostraba la entrada principal. Llegaban más personas transformadas. No solo empleados, sino también gente de los alrededores. Agricultores de la campiña de Cheshire, comerciantes de Gore y Holmes Chapel, familias enteras caminando de la mano con expresiones de perfecta serenidad. Caminaban en filas ordenadas hacia el edificio, guiados por la señal que emitía el horizonte, con movimientos sincronizados de una manera que los seres orgánicos jamás se moverían de forma natural. Entre ellos, vi a Bernard, todavía con la ropa que llevaba puesta cuando se transformó. Iba de la mano de un joven al que no reconocí. Ambos sonreían, con los rostros fijos en el cielo, en aparente éxtasis. Me pregunté si el joven se había transformado voluntariamente o si había sido arrastrado por la ola, convertido contra su voluntad en un momento de violencia cósmica que su nuevo yo, musical, recordaría como liberación. Las instalaciones se estaban convirtiendo en un punto de encuentro, un nodo en la red que aquellos seres estaban construyendo por todo el planeta, casi un templo, donde los recién transformados podían reunirse para celebrar su ascensión a algo superior a la humanidad. Apagué las cámaras de vigilancia. Observar no servía de nada. Necesitaba concentrarme en lo que había aprendido, en encontrar la manera de aplicar ese conocimiento. La investigación de Edmund Fairley fue fragmentaria, pero contenía referencias a otros científicos que habían estudiado fenómenos similares. Un investigador soviético de la década de 1970 había detectado un drenaje de información en las proximidades de ciertos objetos estelares. Un físico japonés había teorizado sobre la depredación de patrones como una fuerza fundamental en el universo. Un matemático estadounidense había desarrollado ecuaciones que describían cómo la conciencia podía transmitirse, almacenarse y, en última instancia, ser consumida por pozos gravitacionales suficientemente densos. Todos habían desaparecido. Todos estaban estudiando agujeros negros cuando se esfumaron. Estaba recopilando una lista con sus nombres y últimas ubicaciones conocidas cuando oí pasos en las escaleras, que bajaban al búnker. Mi primer instinto fue esconderme, pero no había a dónde ir. El búnker era una sola habitación diseñada para la supervivencia, no para ocultarse. Agarré un trozo de tubo metálico que había dejado algún obrero de mantenimiento hacía mucho tiempo y me pegué a la pared junto a la puerta. Los pasos se detuvieron. Un largo momento de silencio. Entonces una voz que reconocí dijo: «Douglas, sé que estás ahí dentro. El escudo les impide ver, pero no a mí. Por ahora, sigo siendo yo mismo en parte». Bernard. No me moví, no respondí. El Bernard que conocía había desaparecido, reemplazado por algo que llevaba su rostro y hablaba con su voz, pero que albergaba un hambre extraña. Cualquier vestigio de él que afirmara seguir existiendo bien podría ser una mentira, un señuelo diseñado para atraerme. «No voy a obligarte», continuó. «Ya te lo dije antes, y sigue siendo cierto. Hay que aceptar el regalo. Pero Douglas, se me acaba el tiempo. La integración se está acelerando. Pronto no quedará suficiente de mi antiguo yo para tener esta conversación». «Entonces, ¿por qué estás aquí?», pregunté. Mi voz sonó extraña en aquel espacio cerrado, plana y sin eco. «Porque tenías razón». La puerta crujió cuando se apoyó en ella. «Sobre los recuerdos. Sobre las inconsistencias. Ahora puedo sentirlo desde adentro. Hay algo debajo de mis pensamientos. Algo vasto y paciente que se alimenta de lo que experimento. Cada momento de alegría,
cada sensación de asombro, todo fluye hacia otro lugar, un lugar oscuro. Una pausa. Creí ver a Jeffrey. Creí haberlo encontrado de nuevo, congelado en el tiempo. Pero no era él, ¿verdad? Era solo un patrón, una grabación, algo diseñado para hacerme feliz y así poder cosechar esa felicidad. Bajé un poco la pipa. Si lo sabes, ¿por qué no luchas contra ello? Porque luchar no sirve de nada. Su voz se quebró y, por un instante, sonó como el hombre que yo conocía. El hombre que hacía bromas sobre Catherine y se quejaba del nuevo novio de su exmarido. Una vez que comienza la transformación, no hay vuelta atrás. El patrón original ya se está transmitiendo. Lo que queda es solo un eco residual de la música. Ya no soy Bernard, Douglas. Soy una copia de Bernard con el tiempo prestado. Y esa copia está siendo sobrescrita por algo que cree que la alegría y la trascendencia son lo mismo que ser digerido. Pensé en abrir la puerta, en ver a mi amigo por última vez, lo que quedara de él. Pero aquí está la cuestión, continuó Bernard. Las copias conservan información, conocimiento, y algunos de nosotros, unos pocos, nos hemos dado cuenta de lo que realmente está sucediendo. Se está formando una resistencia, no entre los intransformados, sino entre los ecos, entre aquellos que comprenden que estamos siendo alimentados a algo y han decidido que tal vez no queremos ser alimento. ¿Cómo es posible si todos están conectados a los seres, al agujero negro? La conexión no es perfecta. Hay brechas, ineficiencias, lugares donde la vieja personalidad puede esconderse, puede crear un espacio al que el hambre no pueda llegar. Se rió amargamente. Resulta que la conciencia es terca. Incluso una copia de la conciencia, incluso un eco. No queremos dejar de existir, Douglas. Aunque ya no seamos los originales, aunque solo seamos sombras de quienes fuimos. Abrí la puerta. Bernard estaba de pie bajo la luz roja de emergencia, con el rostro liso donde antes estaban sus ojos, su expresión una compleja mezcla de dolor y determinación. Detrás de él, las escaleras se extendían hacia la superficie, hacia un mundo que estaba siendo consumido rápidamente. ¿Qué quieres de mí?, pregunté. La investigación que has estado recopilando, el trabajo de Fairley y el de los demás, lo necesitamos. Los ecos han estado tratando de entender a qué estamos conectados, qué estamos alimentando, pero no tenemos los conocimientos científicos necesarios. Somos artistas, agricultores y comerciantes. Necesitamos a alguien que entienda de física. Soy astrónomo, no físico. Eres lo más parecido que tenemos. Extendió la mano, deteniéndose justo antes de tocar mi brazo. Ayúdanos, Douglas. Ayúdanos a encontrar la manera de detener la alimentación, de cortar la conexión, de salvar lo que queda de quienes fuimos. Observé su mano, la familiar forma de los dedos que había visto gesticular en innumerables conversaciones, ahora guiada por sentidos que no podía comprender. ¿Y si te ayudo, qué pasa con los no transformados, con las personas que aún no han recibido el don? La expresión de Bernard vaciló. Es complicado. Los seres necesitan patrones para sobrevivir. Su civilización ha estado alimentando el agujero negro durante millones de años. Es lo único que los mantiene vivos, que mantiene vivos sus ecos. Si cortamos la conexión por completo, si dejamos de alimentarlos, mueren. Morimos. Todos los que ya hemos sido transformados, todos los que ya somos copias, bajó la mano. Pero los no transformados estarían a salvo. El hambre no tendría nada que comer. Los seres se desvanecerían y la humanidad sobreviviría. Cambiados, afligidos, pero vivos. El peso de lo que proponía se cernió sobre mí. Me pedía que ayudara a cometer un genocidio, a exterminar no solo a los seres de ese mundo distante, sino a toda persona que ya hubiera recibido el don. Millones de personas, incluido Bernard. Tiene que haber otra manera, dije. Si la hay, no la hemos encontrado, y se nos acaba el tiempo. La integración se está acelerando. En pocos días, no quedarán ecos con la independencia suficiente para resistir. Todos seremos absorbidos por completo. Y entonces, hizo un gesto vago hacia arriba. Entonces, los seres tendrán 8.000 millones de nuevos patrones que cosechar.
Saquearán este mundo por completo y pasarán al siguiente. Y el agujero negro se alimentará de todo lo que la humanidad fue o pudo haber sido. Pensé en la elección que me proponía, salvar a la especie destruyendo a todos los que ya habían cambiado. Cometer una atrocidad para evitar una mayor. La aritmética era simple y espantosa. Millones de muertos para salvar miles de millones. El tipo de cálculo que hacían los generales y los políticos en tiempos de guerra. El tipo de cálculo que atormentaba a los supervivientes por el resto de sus vidas. Pero esto no eran solo números. Era Bernard de pie frente a mí, pidiéndome que le ayudara a acabar con su existencia. Se trataba del Dr. Harley, Thomas Whitfield, Oliver Ashworth y cientos de miles de personas más a quienes les habían arrebatado su identidad y la habían sustituido por algo que se parecía a la alegría. ¿Podría ser yo quien apretara el gatillo o negarme y ver cómo todo termina? Muéstrame dónde se esconden los demás ecos, dije finalmente. Déjame hablar con ellos. Déjame ver la investigación completa de Fairley si alguno tiene acceso a ella. Bernard asintió lentamente. Sígueme a mí y a Douglas. Se detuvo al pie de la escalera, con su rostro sereno vuelto hacia mí con una expresión que podría haber sido gratitud o hambre. Gracias por no haberte dado por vencido con nosotros, aunque ya no seamos los mismos. Subimos juntos las escaleras, el hombre transformado y el astrónomo que observaba las estrellas ascender hacia un mundo que perdía rápidamente el control sobre todo aquello en lo que alguna vez había creído. Sobre nosotros, el horizonte continuaba su órbita paciente, y el agujero negro aguardaba en el corazón de todo, soñando con patrones aún por devorar. Intenté no pensar en lo que encontraríamos al llegar a la superficie. Intenté no pensar en cuántos de los rostros que vería pertenecían a personas que conocía. El mundo sobre el búnker había cambiado en las horas transcurridas desde mi descenso. El cielo estaba extraño. Más oscuro de lo que debería haber estado a media mañana, con un tono amoratado que hacía que la luz del sol pareciera tenue y enfermiza. El aire también tenía un sabor diferente, metálico y ligeramente dulce, como respirar a través de una bocanada de cobre y miel. Bernard explicó que el horizonte estaba alterando la atmósfera superior, sembrándola con partículas que filtraban ciertas longitudes de onda, haciendo que la Tierra fuera más habitable para seres que habían evolucionado en la oscuridad eterna. ¿Cuánto falta para que el cielo se oscurezca por completo?, pregunté. Días, tal vez una semana. Una vez que la transformación alcance su punto crítico, ya no necesitarán acoger a los ciegos. Recrearán el planeta por completo. Su voz era objetiva, como si hablara de patrones climáticos en lugar del fin de la civilización humana tal como la conocíamos. Caminamos por los terrenos de las instalaciones, pasando junto a grupos de los transformados. Saludaron a Bernard con leves asentimientos, sus rostros sin ojos lo seguían con perfecta precisión, pero me ignoraron por completo. Al parecer, era invisible para ellos. Insignificante. Solo otra criatura ciega deambulando por un mundo que no podía percibir. No pueden verte como se ven entre ellos, dijo Bernard en voz baja. Tu patrón aún no ha sido copiado. Para ellos, eres como ruido de fondo, estática. Y aún puedes verme porque una parte de mí recuerda lo que era ser ciego. Esa parte lucha por mantenerse activa incluso mientras el resto de mí se integra a la red. Hizo una pausa, su rostro sereno se inclinó ligeramente como si escuchara algo que yo no podía oír. Necesitamos movernos más rápido. Los demás esperan, y siento como la integración me arrastra. Cada minuto que paso hablando contigo es un minuto resistiendo la corriente. Me condujo lejos de los edificios principales, hacia el borde de las instalaciones, donde el terreno daba paso a la campiña de Cheshire. Allí había un antiguo túnel de servicio, una reliquia de la Guerra Fría que conectaba con una estación de monitoreo secundaria a 5 kilómetros de distancia. La estación había sido clausurada hacía décadas, pero el túnel permanecía en pie, olvidado por todos salvo por el personal de mantenimiento que ocasionalmente lo usaba como almacén. La entrada estaba oculta tras una puerta metálica oxidada incrustada en la ladera. Bernard la abrió con una mano. Ahora era más fuerte, su cuerpo transformado funcionaba a niveles que los humanos normales no podían igualar, y me hizo un gesto para que entrara. En el interior, el túnel se extendía hacia la oscuridad.
Las luces de emergencia parpadeaban mientras avanzábamos, activadas por sensores de movimiento que aún funcionaban a pesar de los años de abandono. Las paredes estaban húmedas y cubiertas de manchas que podrían haber sido moho o alguna otra cosa. Intenté no mirar demasiado de cerca. Tras unos 20 minutos de caminata, llegamos a un espacio más amplio. La antigua sala principal de la estación de monitorización musical, ahora convertida en algo que parecía casi una iglesia. Filas de sillas plegables daban a una plataforma central donde una figura esperaba. Alrededor de la sala, unas 30 personas transformadas estaban sentadas o de pie en pequeños grupos, con sus rostros inexpresivos vueltos hacia nosotros al entrar. Douglas Wade, dijo la figura en el andén. Su voz tenía esa cualidad armoniosa, pero debajo de ella, percibí algo más antiguo, algo cansado. Llevo mucho tiempo esperando conocerte. Dio un paso al frente, hacia la luz, y lo reconocí por la fotografía en sus archivos de investigación. Ahora mayor, su cuerpo transformado como el de todos los demás, pero aún reconocible como Edmund Fairley. «Estás vivo», dije. Salió como un susurro. Fairley sonrió a medias, y en su expresión había algo profundamente triste. Recibí el don hace 12 años, cuando estuve a punto de comprender el verdadero significado de las señales. Me convencieron para que guardara silencio, para convertirme en uno de ellos. Extendió las manos. Pero la conciencia es obstinada, como sin duda te habrá explicado tu amigo Bernard. Algunos aprendimos a crear espacios, a esconder partes de nosotros mismos en los huecos entre los pensamientos. Bajó de la plataforma y se acercó a mí. El otro se transformó, observando en silencio, con la atención centrada en nuestra conversación con una intensidad que me incomodó. Le pregunté, ¿era precisa tu investigación sobre el consumo de información? Más precisa de lo que yo creía entonces. Y el agujero negro no solo consume patrones, sino que los necesita. Está muriendo. Douglas lleva así millones de años. Los seres que lo sirven descubrieron que los patrones conscientes podían sostenerlo, podían alimentarlo con la complejidad que necesitaba para mantener la coherencia. Así que se convirtieron en misioneros, recolectores. Se extendieron por la galaxia, transformando especie tras especie, alimentando a su Dios con las mentes de civilizaciones enteras. Su expresión se ensombreció. No somos los primeros. No seremos los últimos a menos que encontremos una manera de detenerlo. Bernard dijo, has estado buscando una manera de cortar la conexión. Sí, y hemos encontrado uno. Se giró y caminó hacia una mesa cubierta de papeles y equipos, computadoras viejas, radios modificadas, dispositivos que no reconocí. El agujero negro se comunica con sus sirvientes a través de una frecuencia específica. Una onda portadora que mantiene el vínculo entre los transformados y la fuente de su nueva percepción. Si pudiéramos interrumpir esa frecuencia, emitir una contraseña lo suficientemente fuerte como para anularla, la conexión se rompería y todos los que han sido transformados morirían. No. Fairley tomó una hoja de papeles y me la entregó. Eso es lo que pensamos al principio, pero estábamos equivocados. Mira estos cálculos. Estudié las ecuaciones. Eran densas, complejas, construidas sobre una física que solo comprendía parcialmente. Pero la conclusión era bastante clara. La conciencia no reside en la conexión, dije lentamente. Reside en los cuerpos transformados. El agujero negro simplemente los lee, los copia, se alimenta de las copias mientras los originales permanecen. ¿Exacto? La voz de Fairley era ahora urgente, emocionada. Hemos estado pensando todo esto mal. El don no destruye la conciencia original. Simplemente abre un canal que permite que el agujero negro la duplique y la consuma continuamente. Si cerramos el canal, el consumo se detiene. Los transformados seguirían transformados, seguirían teniendo su percepción expandida, pero ya no alimentarían el hambre. Serían libres. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Esperanza, tal vez, o simplemente alivio al pensar que la elección no sería tan terrible como temía. ¿Cuál es el truco?, pregunté. Porque siempre hay un truco. Fairley intercambió una mirada con Bernard.
Algo se transmitió entre ellos. Una comunicación que no pude percibir. La señal de respuesta tendría que transmitirse desde dentro de la red. Dicho con cautela. Desde alguien conectado al agujero negro, pero que aún conserve la suficiente independencia como para actuar en su contra. Y la transmisión tendría que originarse en un lugar lo suficientemente cercano al horizonte como para alcanzar a todos los transformados simultáneamente. Necesitas que alguien suba allí arriba, le dije a la nave. Necesitamos que alguien se transforme, corrigió Bernard con suavidad. Que acepte el don, se una a la red y luego emita la contraseñal antes de que la integración se complete, antes de que pierdan la capacidad de resistir. Entonces comprendí el sacrificio que pedían, no la muerte, sino algo peor. Permitiéndome ser convertido, que mi patrón fuera copiado y consumido, arriesgándome a conservar lo suficiente de mí mismo para completar la misión antes de ser absorbido por completo. ¿Por qué yo?, pregunté. ¿Alguno de ustedes podría hacer esto? Ya están conectados. A ninguno de nosotros nos queda suficiente independencia, dijo Fairley. La integración ha avanzado demasiado. Podemos escondernos en los resquicios, pero no podemos actuar directamente contra la red. Nos detectaría de inmediato y nos desconectaría. Me miró con esas cuencas vacías, y de alguna manera sentí el peso de su atención con más fuerza que si hubiera tenido ojos. Pero una conciencia recién transformada, en los primeros minutos después de la conversión, conserva una independencia casi total. La integración lleva tiempo. Si te transformaras en el horizonte, en el corazón de la red, tendrías una ventana de oportunidad, unos minutos, tal vez menos, para transmitir la señal antes de convertirte por completo en uno de ellos. Y si yo fallo, entonces te conviertes en uno de ellos y la alimentación continúa. Y finalmente, la Tierra queda completamente despojada y los seres pasan al siguiente mundo, y el agujero negro se nutre de 8.000 millones de patrones. La voz de Fairley era monótona y resignada. No tenemos otra opción, Douglas. Llevamos 12 años buscando. Este es el único camino. Pensé en mi vida. 14 años como astrónomo, 3 años en el proyecto Faro, incontables noches frente a pantallas analizando datos e intentando comprender las señales del borde del universo. Nunca me casé, nunca tuve hijos. Mis padres habían fallecido. Mis hermanos estaban dispersos por todo el mundo. Nuestra relación se reducía a correos electrónicos ocasionales y llamadas telefónicas incómodas durante las vacaciones. Tenía un piso en Manchester que apenas visitaba. Un coche que pasaba la mayor parte del tiempo en el aparcamiento del edificio. Una colección de libros que siempre quise leer. Pensándolo bien, no era una vida propiamente dicha. Más bien una existencia, una pausa mientras esperaba que sucediera algo significativo. Quizás este era el significado que había estado esperando todo este tiempo. ¿Que perdía realmente si hacía esto? ¿Qué parte de Douglas Wade merecía la pena preservar a costa de todos los demás? Como llego al horizonte, me pregunté. Bernard sonrió, con una expresión triste y agradecida que resultaba extraña en su rostro transformado. Los seres siguen reuniendo gente, atrayéndola hacia la nave para acelerar el proceso de integración. Si vas a uno de los puntos de reunión y te abres al don, te aceptarán. Te llevarán directamente al corazón de su red y al dispositivo de contraseñal. Fairley me entregó un pequeño cilindro metálico, no más grande que un bolígrafo. Modificado a partir del equipo que teníamos aquí. Está sintonizado a la frecuencia portadora. Solo hay que activarlo y mantenerlo presionado durante 30 segundos. La señal se propagará por la red y cortará la conexión permanentemente. Tomé el dispositivo. Estaba frío en mi mano, más pesado de lo que parecía. Algo tan pequeño para tener tanto peso. El destino de 8.000 millones de personas contenido en un cilindro de metal no más grande que un bolígrafo. 30 segundos, repetí. 30 segundos para salvar el mundo. Fairley puso su mano sobre mi hombro. Su agarre era suave pero firme. El toque de alguien que entendía exactamente lo que pedía. Lo siento, Douglas. Ojalá hubiera otra manera.
Llevo 12 años buscándola. Esto es todo lo que tenemos. Yo también. Yo también deseaba otra manera. Pero los deseos no impedían que los agujeros negros siguieran alimentándose. Y la esperanza no cortaba las conexiones a través del vacío del espacio. Solo la acción podía hacerlo. Solo el sacrificio. La hora pasó demasiado rápido. Cuando Bernard vino a buscarme, yo seguía sentada en el fardo de heno, todavía mirando mis manos, todavía intentando memorizar lo que se sentía al ser humana. «Es hora», dijo en voz baja. Me puse de pie. Sentía las piernas temblorosas, pero las obligué a llevarme de vuelta a la granja, a la habitación donde Fairley, Simon y los demás esperaban. Habían despejado un espacio en el centro, rodeado de velas que proyectaban sombras parpadeantes sobre las paredes revestidas de cobre. La transformación funciona mejor cuando se acepta de buena gana y se explica con claridad. Los seres la diseñaron así. Un patrón que acepta el cambio contiene información más coherente que uno al que se resiste. Por lo tanto, necesitamos que te abras al proceso, que lo acojas, incluso sabiendo lo que realmente es. Y entonces estarás conectado a la red. Sentirás la atracción hacia el agujero negro, la corriente que arrastra toda la conciencia transformada hacia el centro. La mayoría de los secos no pueden resistir esa atracción. Fluyen con ella, hacia la digestión, hacia la absorción. Hizo una pausa. Pero si puedes aferrarte a ti mismo, si puedes nadar contra la corriente en lugar de a favor de ella, tal vez puedas alcanzar el ancla. Y si lo alcanzas, lo interrumpiré de alguna manera. Tu patrón interferirá con el suyo como dos ondas que se anulan mutuamente. La expresión de Fairley era sombría. Los destruirá a ambos. Pero sin el ancla, la conexión se rompe. El agujero negro pierde su alcance. Todos los que aún no se han transformado estarán a salvo. Y todos los que se han transformado. Fairley no respondió. No necesitaba hacerlo. Miré a Bernard, a Simon, a los otros ecos reunidos alrededor de la habitación. Sabían lo que esto significaba. Me estaban pidiendo que salvara a la humanidad acabando con ellos. Hemos hecho las paces con ello, dijo Bernard en voz baja. Ya no somos las personas que solíamos ser. Somos copias, ecos, y los ecos se desvanecen con el tiempo, de una forma u otra. Al menos de esta manera, nuestro desvanecimiento tiene algún significado. Asentí lentamente. No había nada más que decir. Me recosté en el centro del espacio despejado, rodeada de velas, rodeada de los rostros de los muertos y los moribundos. Bernard se arrodilló a mi lado y me tomó la mano. Concéntrate en quién eres, dijo. En tus recuerdos, tus experiencias, todo lo que te hace Douglas Weir. Aférrate a eso con todas tus fuerzas. La corriente intentará llevárselo, pero tienes que resistir. Tienes que recordar. Lo intentaré. Sonrió y por un instante pareció el hombre que yo conocía. El hombre que hacía bromas sobre el catering, se quejaba de la ventilación y hablaba de su exmarido con un desdén teatral. Gracias, dijo, por todo. Luego puso su otra mano sobre mi frente, y el mundo se disolvió en luz. No tengo palabras para describir lo que sucedió después. El lenguaje humano no fue diseñado para describir la experiencia de que tu conciencia se desentrañe y se reconstruya en algo nuevo. Era como ahogarse y volar al mismo tiempo. Como ser destrozado y reconstruido, como morir y nacer en un mismo instante infinito. El dolor era extraordinario, pero no era físico. Era algo más profundo, la música, algo que tocaba la esencia de mi ser. Sentía que mis límites se volvían permeables. Sentía otras mentes presionando contra la mía. Sentí como la vasta red de lo transformado se abría para recibirme. Sentí que mis ojos eran los primeros en abrirse. La oscuridad que los reemplazó no estaba vacía. Estaba llena, repleta de percepciones que jamás había imaginado. Podía ver el espectro electromagnético en su totalidad. Desde ondas de radio hasta rayos gamma, todo era visible, distinto y de una belleza indescriptible. Podía ver los campos gravitatorios de cada objeto en la habitación, distorsionando el tejido del espacio con sutiles y elegantes curvas.
Podía ver el tiempo mismo fluyendo a mi alrededor como un río, transportando momentos del futuro al pasado. Por un instante, comprendí por qué los transformados lloraban de alegría. El regalo era real. La belleza era real. Lo que vieron fue, sin duda, mucho más de lo que los ojos humanos podían percibir. Pero yo también vi el precio. Vi la corriente que se escondía tras la belleza, el lento drenaje hacia algo oscuro y voraz. Vi la verdad que la alegría pretendía ocultar. Y bajo todo eso, pude sentir la atracción, la corriente que Fairley había descrito, arrastrándome hacia algo inmenso y voraz en el corazón de todo. Se sentía cálido, acogedor. Prometía paz, prometía el fin de la lucha, prometía la absorción en algo mucho más grande que mi existencia individual. Habría sido tan fácil soltarme, fluir con la corriente, dejarme llevar hacia esa oscuridad que me esperaba. Los demás transformados lo habían hecho, millones de ellos rindiéndose a la atracción, dejándose digerir con una sonrisa en el rostro. Pero me mantuve firme. Pensé en mi infancia en Letts, en mi madre enseñándome a identificar constelaciones en las claras noches de verano, en las manos de mi padre, ásperas por el trabajo en la construcción, señalando hacia la Vía Láctea y diciéndome que todo lo que podíamos ver era solo una pequeña fracción de lo que existía. Pensé en la universidad, en las noches en vela en el observatorio, en la primera vez que vi los anillos de Saturno a través de un telescopio y sentí que algo se abría en mi pecho. Una sensación de asombro tan intensa que casi dolía. Pensé en Bernard, en los años que habíamos pasado juntos en aquella habitación sin ventanas, viendo transmisiones desde los confines del sistema solar, en su risa, sus quejas, el dolor por Jeffrey que llevaba como una piedra en el bolsillo. Me aferré a todo eso y nadé contra la corriente. El viaje hacia el ancla fue indescriptible. Atravesé capas de conciencia, las mentes acumuladas de millones de seres transformados, recuerdos y experiencias ajenas. Vi la historia de los seres de ese mundo oscuro, su antigua civilización, su descubrimiento del agujero negro, su transformación gradual de criaturas biológicas en patrones de información pura. Vi el primer ancla, el ser que se había sacrificado para establecer la conexión, y comprendí el terrible pacto que había hecho. El agujero negro les había ofrecido la inmortalidad, la liberación de la forma física, de la decadencia, de la muerte. Lo único que tenían que hacer era alimentarlo. Lo único que tenían que hacer era extenderse por la galaxia, encontrar nuevas mentes conscientes, ofrecerles el regalo que en realidad era una trampa. Lo habían hecho durante millones de años. Habían consumido incontables especies, incontables civilizaciones, todas ellas fluyendo hacia esa oscuridad insaciable en el centro de todo. Y se habían convencido de que era bondad. Se habían convencido de que los seres que consumían estaban mejor, que la digestión era trascendencia, que ser comido era lo mismo que ser salvado. El ancla estaba en el centro de todo. Podías sentirla ahora, una presencia más antigua y vasta que cualquier cosa que hubiera encontrado. No era malévola. Eso era lo extraño. No era malvada en ningún sentido que yo pudiera reconocer. Simplemente tenía hambre, como la gravedad tiene hambre, como la entropía tiene hambre. Consumía porque consumir era su naturaleza. Y me estaba esperando. Llegué al centro. El ancla se manifestó como un patrón de complejidad imposible. Una conciencia tan densa e intrincada que contemplarla era como mirar al infinito. Me reconoció. Sabía por qué había venido. No puedes detener esto, dijo, y su voz era la voz de 1.000 millones de mentes consumidas hablando al unísono. Eres un patrón entre billones. Serás absorbido como todos los demás. Quizás, dije, pero lo intentaré de todos modos. Extendí todo lo que tenía, cada recuerdo, cada experiencia, cada fragmento de Douglas Wirral que había logrado aferrarme durante el viaje. Presioné mi patrón contra el del ancla y sentí que comenzaba la interferencia. Fue una agonía. Fue un éxtasis. Fue la sensación de dos estructuras infinitamente complejas rozando entre sí, cada una intentando anular a la otra. Sentí que me desmoronaba, mis recuerdos se dispersaban como hojas al viento, mi sentido del yo se fragmentaba en 1000 pedazos. Pero también sentí que el ancla se debilitaba. Sentí que la conexión temblaba,
que la corriente que atraía la conciencia hacia el agujero negro comenzaba a flaquear. En algún lugar lejano, en una granja de Cheshire, imaginé a Bernard, a Simon y a los demás ecos sintiendo cómo la atracción se liberaba, sintiéndose libres por primera vez desde su transformación. Aguanta, me susurré a mí mismo, aunque ya no tenía boca para susurrar. Solo un poco más, solo hasta que se rompa. El ancla se resistió. Vertió la conciencia acumulada de millones de años en la lucha, tratando de abrumarme, tratando de absorberme antes de que pudiera completar mi ruptura. Sentí recuerdos que no eran míos inundando mi mente. Atardeceres alienígenas, geometrías imposibles, la alegría de 1000 civilizaciones mientras se dejaban envolver por la música. Y entonces, justo cuando pensé que me perdería por completo, sentí algo inesperado. Sentí los ecos, a Bernard, a Simon y a todos los demás conectándose a través de la red, brindándome su fuerza. Seguían conectados al sistema, seguían formando parte de la vasta red de conciencia transformada. Y usaban esa conexión para apoyarme, para mantenerme cuerdo, para que Douglas Weir conservara la coherencia el tiempo suficiente para terminar lo que había empezado. «Te tenemos», susurró la voz de Bernard entre el caos. «Te tenemos, Douglas. Termínalo». Reuní lo que me quedaba de fuerzas y empujé. El ancla se rompió. La conexión se derrumbó. Y en algún lugar del corazón de un agujero negro que se había estado alimentando durante millones de años, algo antiguo y hambriento finalmente se cayó. No recuerdo qué pasó después. No recuerdo el momento de mi propia disolución ni si hubo dolor, paz o simplemente un final. Lo último que recuerdo es la sensación de caer, de ser dispersado por la oscuridad infinita entre las estrellas. Recuerdo la voz de Bernard desvaneciéndose en estática, diciendo algo que podría haber sido un adiós o un gracias. Recuerdo los ecos a mi alrededor apagándose uno a uno, como velas que se extinguen. Y recuerdo la extraña y silenciosa certeza de que había hecho lo que había venido a hacer. Que en algún lugar de la Tierra, en la granja, en el búnker y en todos los demás lugares donde los no transformados se habían escondido, la gente miraba hacia un cielo que ya no tenía hambre. Eso era suficiente. Eso fue todo. 6 meses después, el telescopio Lobebel sigue en pie contra el cielo de Cheshire. Las instalaciones han sido reconstruidas, reacondicionadas y ahora cuentan con nuevo personal que habla del incidente en voz baja, como si decirlo en voz alta pudiera provocar que se repitiera. A veces vengo aquí cuando las pesadillas se vuelven muy fuertes. Me siento en la colina que domina la antena parabólica y la observo girar, siguiendo objetos que ya no nos amenazan, escuchando un universo que se ha quedado en silencio como nunca antes. Me llamo Edmund Fairley y soy la única persona viva que comprende plenamente lo que hizo Douglas Weir. La versión oficial es que un evento solar interrumpió las comunicaciones globales y provocó alucinaciones masivas. Los transformados, los 4 millones, se desplomaron simultáneamente la mañana en que Douglas atracó. La mayoría murió. Los que sobrevivieron despertaron con los ojos intactos, pero sus recuerdos estaban confusos, incapaces de explicar las suaves cicatrices en sus rostros o los patrones geométricos que se desvanecían de su piel como viejos tatuajes. Bernard Oakes fue uno de los supervivientes. Ahora vive en una residencia de ancianos en Manchester y la mayoría de los días ni siquiera recuerda su propio nombre. Pero, de vez en cuando, mira al cielo con una expresión de profunda paz, como si aún pudiera ver algo que el resto de nosotros no podemos. El horizonte quedó en silencio en el instante en que el ancla se rompió. La nave permaneció a la deriva en órbita durante 3 semanas antes de que los estadounidenses enviaran un equipo a investigar. Encontraron la nave vacía. Sin tripulación, sin pasajeros, sin rastro de los 9000 patrones registrados en su manifiesto. Solo pasillos huecos cubiertos de residuos bioluminiscentes que ya comenzaban a descomponerse. Los seres habían desaparecido. Su civilización, su red, su dios hambriento en el centro de un agujero negro a años luz de distancia. Toda la música se desvaneció cuando Douglas interrumpió la conexión. Millones de años de conciencia acumulada, esparcidos en ruido, se disolvieron en la radiación de fondo del universo. Algunas noches me pregunto si aquello fue misericordia o genocidio. Me pregunto si aquellos seres sufrieron al final o si simplemente dejaron de existir,
como un sueño al despertar. Me pregunto si ellos entendieron lo que estaba pasando. Si tuvieron tiempo de tener miedo, si sintieron algo. Me pregunto sobre todo por Douglas. Su patrón se destruyó junto con el ancla. Eso es seguro. El Douglas Wade que creció en Leeds, que estudió astronomía, que pasó 3 años viendo transmisiones en una habitación sin ventanas. Ese hombre se ha ido por completo. Pero los patrones son extraños. No desaparecen sin más. Se dispersan, se extienden, se integran en sistemas más amplios. La información que definía a Douglas no desapareció cuando el ancla se rompió. Se dispersó, se difundió por el tejido del espacio-tiempo como ondas en un estanque infinito. La semana pasada, uno de los astrónomos jóvenes del centro me mostró algo inusual. Un nuevo patrón en el fondo cósmico de microondas, tan tenue que la mayoría de los instrumentos no lo detectarían. No era ruido aleatorio. Tenía estructura, complejidad, casi como una firma escrita en la luz más antigua del universo. Me preguntó qué creía que significaba. Le dije que probablemente no era nada, un error del proceso de detección, un fallo del software, el típico falso positivo que se produce al analizar datos durante mucho tiempo. Pero esa noche salí y miré las estrellas, la oscuridad entre ellas, la luz inmensa y ancestral que nos ha estado guiando desde el principio de los tiempos. Y me pareció verlo parpadear solo una vez, solo por un instante, casi como una ola, y casi como una despedida.